La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia Comprendiendo el Dolor, con la doctora Claudia Lucía Ramos Enciso, experta en el tema y directora académica de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches o un cordial saludo para todos porque sabemos que nos van a escuchar en otro momento. Es muy importante, como explicaba Juan Carlos, cuando uno está haciendo un curso o está haciendo un aprendizaje, hay unos conceptos que son muy valiosos y que es lo que nos ayudan a entender ese camino de lo que estamos hablando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos conociendo. El manejo del dolor y como las unidades que ustedes han trabajado tienen la definición del dolor, en las charlas que han recibido y que han tenido anteriormente también se ha hablado de cómo existen diferentes formas de dolor, diferentes expresiones del dolor, pero finalmente vamos a entender que es una sola raíz. Quien sufre de dolor un ser humano. Es un ser humano que tiene un componente físico, o sea, realmente nosotros nunca nos podemos apartar del hecho de que somos físicos, biológicos, o sea, de lo que hablamos es de nuestra existencia, de nuestra vida, de esto que conocemos, de lo que estamos viviendo, y parte de ese ejercicio, parte de ese desarrollo de la vida es la salud, estar en unas capacidades y en unas competencias físicas buenas, pero por razones biológicas, por razones de desarrollos de vidas diferentes, aparece algo que es el dolor. El dolor por sí mismo es algo que compone un lenguaje semiológico, es un lenguaje de significados, es una expresión del cuerpo, aparece para avisarnos algo, aparece para controlar algo, protegernos de algo, aparece porque dentro de la funcionalidad biológica existe como unos mecanismos que hilan con otros y entonces por esa razón cuando algo está fallando aparece el dolor. En eso que estamos tratando de trabajar hoy, que se llama comprendiendo el dolor, estamos eh, dándonos cuenta que para nosotros comprender algo, para nosotros atender algo, debemos dedicarle tiempo y debemos tener como una mente abierta. Debemos como disponernos para poder entender qué es lo que vamos a abordar y qué es lo que vamos a hacer. La mayoría de nuestra audiencia acá y de nuestras personas que nos escuchan o se vinculan con nosotros son cuidadores. Es decir, que son ellos quienes están atendiendo a otra persona, quienes están cuidando a esa persona en una patología, en una dependencia o en una limitación y lo están acompañando. Eso no quiere decir que por razones de porque soy cuidador, yo no voy a sentir o no voy a tener el propio dolor. Entonces resulta que para entender eso, entonces debemos saber cómo somos nosotros, cómo estamos cuidándonos, cómo nos estamos conociendo para poder acompañar a esa persona, para poder cuidar a otros. Entonces, en ese rol de acompañante, nosotros como cuidadores, otros como familiares, otros como amigos y otros como el entorno mismo, hay un concepto y una concepción de qué es lo que es el dolor y cómo está allí presente. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama de cómo se habla ese manejo y cómo se da ese alivio en ese proceso de comprensión del dolor. Entonces, en eso del manejo, esa primera parte es lo que ustedes están haciendo a través del curso. Están entendiendo que es un dolor crónico, que es un dolor agudo, ¿cierto? Cuáles son esos tipos de dolores y cómo se manifiestan. Estas neuropatías que a veces aparecen dentro de las personas. Y estamos hablando de los términos biológicos físicos, pero que nunca se van a apartar de todo lo que significa eso que siente la persona, eso que vive la persona. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera compartir con ustedes es que
La persona que sufre dolor y que está sufriendo dolor ha pasado por algo que es como un peregrinaje. A partir de que ha aparecido el dolor, empieza a buscar soluciones para este dolor, busca una solución, busca la otra, y muchas veces, en la mayoría de esos dolores crónicos, no se encuentran ayudas sino momentáneas y vuelve el dolor. Como comprenderán, el hecho de tener un dolor va a dar una situación específica, no solamente física, sino emocional, psicológica, si lo podemos llamar mental, porque el dolor definitivamente impide, nubla el pensamiento. Si quieren, tomamos un ejemplo. Nosotros, si tenemos un dolor de muela, entonces casi que todo nuestro cuerpo se vuelca a ese dolor y como que no se puede pensar porque todas esas sensaciones nerviosas, todo nuestro cuerpo está centrado en algo que palpita, en algo que duele. Entonces, imagínense, la búsqueda inmediata es aplacar ese dolor. Lo mismo un dolor de oído y en general todos los dolores van a ser merecedores de prestar atención porque no hay derecho, o sea, no se debe, no es bueno tener dolor. No es que uno tenga que sobrellevarlo, sino tiene que atenderlo, tiene que saber por qué tiene dolor. En ese saber vamos encontrando soluciones, en ese saber vamos viendo qué se puede hacer. Sin embargo, cuando nosotros tenemos atendiendo ya estos dolores ya crónicos, si ustedes saben, es ese dolor que permanece en el tiempo. Crónico quiere decir eso que no se quita, que sigue en el tiempo, que está permanentemente con esa persona. Por supuesto, su estado emocional se va a ver afectado. Por supuesto, su vida diaria va a estar afectada. Estará alejado de una cosa que se llama el placer y estará, nunca va a estar en un tiempo de bienestar que lo haga sentirse tranquilo. De ahí que es tan importante entender que el dolor es una realidad y que a veces el dolor es invisible, es decir, que no lo estamos viendo como cuando hay una herida, como cuando hay una fractura, como cuando hay alguien que nosotros no lo estamos viendo así y a veces no lo podemos entender, no lo podemos como entrar en empatía con eso, a menos que estemos ya muy convencidos de que algo como el dolor merece todo nuestro respeto. Y si hay una escala, por eso el dolor es medible. Y el dolor va en moderado, va leve, va hasta muy grande y existen unas escalas para medirlo. Y cuando uno atiende un dolor hacia mínimo, tiene que tener una disponibilidad a comprender de que es algo que no es normal, que no es que se tiene que sufrir, sino que se puede buscar una solución. En este orden de ideas, cuando nosotros vamos a una emergencia, cuando nos atienden lo primero que se aspira a tener es que se controle el dolor, porque con ese dolor las personas no pueden seguir entendiendo qué es lo que qué es lo que le va a pasar y eso va a ser una confusión tras confusión. El dolor definitivamente, vuelvo y digo, nubla la mente. Nos puede volver sentir que no nos entienden, sentir que no podemos alcanzar a transmitir ese dolor, esa sensación que estamos teniendo, esa sensación nerviosa y como sentir que no se es comprendido. Entonces, para conocer el dolor, entonces esas preguntas que haces, sean cómo te duele, qué te sientes, si te mueves, si no te mueves, todas esas son informaciones que son muy valiosas para poder suministrar alivio. Nosotros hemos hablado que hay dolores emocionales, pero digamos que antes, como el mismo dolor se produce a través del sistema nervioso,
y va a ser producido y va a tener una expresión todo lo que nos produce incomodidad, lo que nos afecta, ya sea una situación, causa dolor, causa una falta de respiración, causa algo que te nubla la mente en ese momento, algo que mueve el organismo hacia otra situación. Entonces, vamos a tener en cuenta que así sea hablando de como si la emoción fuera solo mental o fuera solo como que no se ve, es un dolor físico. O sea, esa raíz, ese dolor se siente en algún momento en cada parte de nosotros. De ahí que existan tantas posibilidades de manejo, de interpretación, de terapias, de alivios desde el punto de vista farmacológico, no farmacológico, de un abordaje interdisciplinar, es decir, que podemos tener muchísimas ayudas desde diversos aspectos, mientras esta persona que está padeciendo el dolor tenga esos espacios donde pueda entender qué es lo que le está pasando. Entonces, el lenguaje, en ese orden, estamos hablando de que es real, que los dolores son reales y que son fuertes. Por esta razón, cuando nosotros estamos hablando de ese dolor que impacta la mente, que está llevado por una persona, además de porque es emocional, es real. Esa forma de sentir, esa hipersensibilización a veces de las personas, de los adolescentes, de los niños, de los adultos, que sienten las cosas muy fuerte, afectan su salud, dejan huellas dentro de su cuerpo, afectan. Por esa razón, ustedes ven que lo primero que hace un triage o una persona que está haciendo una revisión es tomar tensión, revisar la tensión, cómo está, si está alterada o no, porque el dolor produce esa alteración de las tensiones. Nosotros muchas veces se revisa la tensión ocular, se revisa el ojo, se revisan cosas que nos van a dar señales de lo que está pasando. Entonces, en ese manejo integral del dolor, que es lo que están ustedes desarrollando en su capacitación, en su curso, están todas esas partes que les van a dar a ustedes lo que se llaman herramientas para proporcionar y para ayudar a esa persona, para dar alivio, junto con todas esas ayudas farmacológicas, esas ayudas alternativas, esas otras herramientas de comunicación desde la psicología, otras herramientas desde la nutrición, porque vuelve y se cae en cómo todo es un complejo de un sistema que puede ayudar a las personas, que nos ayuda a entender. Tomemos el caso de los alimentos, cuando cuando vamos con el capricho a veces de que queremos una cosa, de que el cuerpo ya no esté en capacidad de recibirlo, de procesar. A medida que pasa el tiempo, sobre todo en las personas mayores, esta maquinita que tenemos como cuerpo pues ha tenido algunos esfuerzos a través de la vida, desequilibrios a través de la vida, y por supuesto van a estar funcionando de cierta manera. El caso del sistema osteoesquelético, todos los huesos, la circulación, la piel, digamos, todo el sistema digestivo, de lo que haya comido, de lo que no ha comido, de muchas cosas que nos que pueden haber pasado y que llegado a este momento de la adultez mayor, pues van a tener que ser manejados con diferentes tratamientos, con diferentes formas. Esto solamente porque necesitamos tener, o la persona necesita tener calidad de vida. Estamos hablando, digamos que biológicamente estamos llegando a una edad donde hay una ralentización y donde hay unos procesos que ya no son lo mismo, no se pueden mover igual, pero también estamos hablando que como cuidadores, como familiares, como personas comunes y corrientes, vamos a estar enfrentados a enfermedades graves, a enfermedades que producen mucho dolor, que se pueden quedar ahí
como crónicos y que van a tener que ser manejados y aliviados en un largo tiempo. Qué duro sería, qué difícil es hablar de tiempo, porque una persona con dolor, el tiempo se detiene en ese dolor, todo se vuelve confuso y pues por supuesto ahí es donde se tiene que tener todas esas posibilidades de ayuda que nos pueden ayudar a que podamos suministrar ese acompañamiento. Yo no diría tanto empático, sino ese acompañamiento que de verdad suministre alivio a esa persona. Dentro de todo ese manejo de dolor, hay una cantidad de herramientas que a veces tienen que ver con que simplemente hagamos cosas distintas para distraer, por ejemplo, la mente de esos momentos que están pasando. No vamos a hablar, en caso, por ejemplo, ya de asistencia en cuidados paliativos con enfermedades que ya están en terminales y que tienen unos dolores dificilísimos. En ese caso, el acompañamiento va a ser mucho más atento porque va a estar combinado con farmacología necesariamente, porque pues el cuerpo necesita ayuda para aliviarse. Entonces, entendiendo eso, entendiendo ese rol de cuidador, entendiendo que existe una persona que está padeciendo, que está sintiendo en su cuerpo, yo puedo pensar, yo puedo atreverme a imaginar cómo puede ser ese dolor, pero jamás va a ser el mismo dolor, va a ser de las mismas características, porque cada persona pasa por esa experiencia de dolor muy, muy singularmente. Entonces, esa frontera de comprensión y de respeto incluso nos va a ayudar a poder entender a esa persona. Entonces, la primera cosa que quisiera dejar claro es que existe el dolor, es una realidad que necesita ser atendida. Es más, desde el punto de vista de la OMS y a partir de todas las relaciones de salud, el derecho a no sufrir dolor es un derecho fundamental, es un derecho que tiene que tenerlo presente todas las personas. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta cómo la humanidad está todo el tiempo produciendo dolor, agresión. Sin embargo, es nuestra situación y nuestra reflexión personal atender que como personas, como seres humanos, debemos calmar el dolor. Cualquier persona que con un solo momento de compañía, que por un minuto, por una hora, pueda ayudar a calmar el dolor de otra persona, realmente está haciendo una función y una labor muy importante. Háganle cuenta que es al contrario. ¿Cómo sienten ustedes cuando alguien les alcanza un vaso de agua, si tienen una sed, si están sintiendo algo y alguien adivina o atiende rápidamente esta sensación, cómo se sienten, el solo hecho del gesto va aliviando toda esa sensación de dolor, a veces de vulnerabilidad que tenemos. Entonces, planteado ese hecho, que parece intangible, que parece que no lo podemos, digamos, a veces simplificar, sino que lo vemos en general, vamos a ver que esa sensación dolorosa que puede recibir a través de toda esa sensación nerviosa va, va a estar expresado y atendido de maneras diferentes o no atendido, porque existen unas barreras que impiden incluso atender el dolor. ¿Cuáles son esas barreras que dificultan el correcto abordaje del dolor? Vamos a hablar digamos, de cuatro que son barreras, cuando es decir, que obstaculizan a veces esa atención, que son las barreras culturales. La cultura o la forma como las personas aceptan el dolor o lo han aprendido a través del tiempo, es una barrera cuando impide que podamos tomar ese dolor y atenderlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que
entiende que a través del dolor se puede mejorar, que pueden ser más buenos, culturalmente que el dolor debe ser sentido para poder salir adelante de muchas cosas, superar, ser un luchador, aguantar, una cantidad de conceptos que están combinados un poco con lo religioso y pues realmente pues que nos ha acompañado durante las educaciones, durante todas las cosas y que definitivamente a veces nos impiden abordar lo correcto del abordaje del dolor. Desde el punto de vista a veces religioso, se le ha enseñado y la gente ha visto esos modelos de sufrimiento del dolor que expía los pecados, los llamados errores. Entonces, dentro de su ser, dentro de su cabeza, dentro de sus cosas, le parece que debe soportarlo, que tiene que resignarse, que tiene que aceptarlo porque ahí está y que bueno, que no hay nada que hacer. Por eso es barrera, porque sí hay maneras, sí hay formas, existen, digamos, a veces medicinas, existen cosas que se pueden hacer, pero que a veces la gente no lo toma en cuenta por estas razones. Sobre todo estamos hablando de procesos de final de vida, en enfermedades crónicas, donde ya no hay, digamos que no existe una medicina que que va a curar, o sea, en el sentido de curar la parte física, como cuando arreglamos una máquina o cuando le ponemos un repuesto. Para eso existe, por ejemplo, desde la medicina la cirugía, la parte como se ponen marcapasos, como se ponen válvulas en el cerebro, muchas cosas que van a hacer y ayudar a que la vida se desarrolle. Sin embargo, llegado un momento, hay unas enfermedades que ya no van a poder recibir ese tipo de ayuda, sino que van a deteriorarse progresivamente. Muchas de ellas producen dolor. Casos como el cáncer y el rango de la oncología nos va a hablar del padecimiento de dolor, la parte física, la parte de huesos, la parte de casi toda va a producir dolor. Entonces allí para atender ese proceso existen medicinas, existen mecanismos, existen formas. Sin embargo, durante digamos, normalización de los dolores, por ejemplo, que cuando nos aparecen todos estos medicamentos de libre venta. Ustedes ven que aparecen, por ejemplo, gimnastas o gente que dice que le duele y que se toma este medicamento y que se le quita. Entonces, la gente muy fácilmente asimila que si se toma eso le quita el dolor. Entonces, superado el dolor, a veces olvida seguir la secuencia lógica de averiguar cuál fue la causa, cuál es la causa de ese dolor. Y implícitamente o dentro de esa persona está entrenada para el dolor. Hago acá, por ejemplo, de una niña que fue bailarina de danza clásica, que reciben entrenamientos muy fuertes, incluso el manejo de sus piecitos, de la forma como dan vueltas, toda esa energía y toda esa gimnasia los ayudan a soportar dolores con frecuencias muy altas y para el entrenamiento. Resulta que esta niña tuvo viene una enfermedad donde el dolor ya no es producido, sino un dolor crónico, un dolor que no sé, en el cual le impide moverse porque le duele absolutamente todo. Entonces ya comenzó y con esa concepción de que ya era fuerte para el dolor, al principio de su enfermedad le pareció, digamos que como que esto lo puedo tolerar hasta que las cosas cobraron unos límites que ya no se pueden controlar y donde esta persona hace más de 10 años vive con dolor crónico. Ahora ya esa persona muy joven es asistida por toda la parte médica, la parte psicológica y por esa parte de dolor tan grande que tiene porque su calidad de vida es muy, muy pobre porque tiene mucho dolor constante. Entonces, yo creo que es muy difícil para un ser común y corriente imaginarse lo que es vivir con dolor. Entonces, esto para recalcar que sí existen dolores extremos, que existen patologías que
que existen cosas muy fuertes que a veces escapan al entendimiento humano, pero que sí pueden atender, pero sí pueden ir hacia nuestra comprensión, hacia nuestra capacidad de poder ayudar de maneras diferentes a esas personas que están sufriendo dolor. Entonces, por supuesto, es parte de lo que yo les estaba diciendo de cómo una persona con dolor comienza todo su peregrinaje de buscar soluciones, a veces soluciones que son ineficientes y que no les sirven de nada y que por el contrario a veces les hacen daño. Entonces, cultural y religiosamente, los seres humanos se plantean el hecho de que el dolor puede ser una forma de redención y los demás que lo acompañan a veces tienen ese lenguaje de que tú puedes aguantar, que eres muy fuerte, y se va creando un círculo vicioso del cual no se sale y donde se van generando otro tipo de entornos mucho más complicados. De ahí que necesitemos nosotros todos partir de la premisa de cómo respetamos ese dolor, cómo empecemos a buscarle esas formas de ayuda con una claridad racional y con la convicción también de que existe una biología y una física que a veces no podemos dominar y que fenece a partir de distintas maneras, porque no hay manera de solucionar ese dolor. Las barreras sociales, los dolores aíslan a la persona, entonces la persona muchas veces por no aislarse o por no querer, no cuenta claramente qué es lo que le pasa y entonces no permite su abordaje. Ustedes cada vez estamos en un sistema de salud que a veces dice, tengo que llegar a emergencia exagerando mi dolor porque si no, no me atiende porque si no me ven sangrando, no me van a atender. Entonces se comienzan digamos, unas mentiras y unas situaciones complejas que a veces dificulta que realmente alguien se le pueda atender verdaderamente o que entienda cómo puede ser atendido y ayudado dentro de ese dolor. Entonces, muchas veces también en situaciones que ustedes van a abordar, por ejemplo, en su curso, es que hay mucho tiempo, tanto tiempo hay un cansancio de parte, o de por sí que el dolor va a cansar a la persona muy rápidamente y lo va casi que a volver demasiado vulnerable y casi que le va a quitar las fuerzas porque no entiende, no quiere, produce mucha rabia, produce mucha desazón, muchas cosas que no logra entender. De ahí que el apoyo psicológico, el apoyo de esa persona que le permite hablar a la persona, que no es que haga omisión, sino, "Ay, no, no hablemos de que te duele, vamos a pensar que otra cosa, no. Todo eso tiene una estrategia, tiene unas herramientas que se tienen que aprender y no solo llenar como el requisito diario, ¿no? Y que esta cosa de que eres un luchador, que tú vas a poder, hay que tener mucho cuidado porque desde el lugar de donde usted esté, donde tú estés, vas a poder entender mucho mejor cómo aliviar. No se le olviden esa palabra porque alivio, el alivio va de unos pequeños momentos a unos espacios mucho más grandes donde se va mejorando esta situación de la persona. Muchas cosas, una barrera para disminuir y hacer el abordaje del dolor en la parte económica. La parte económica sigue siendo dentro del sistema de salud, dentro de nuestras creencias, cómo se nos va volviendo un gasto, cómo vamos necesitando muchas más cosas y a veces no lo logramos. Y esto es absolutamente difícil porque va aumentando la calidad, va aumentando las dos complicaciones, tanto físicas como emocionales y sociales, porque si uno no tiene, pues va a sentir que no puede pagarlo, que no puede hacerlo, entonces va a quitar muchísimas cosas que nos van a dejar un poco abandonados. Entonces, este derecho universal humano de manejarnos ese dolor nos tiene que quedar a nosotros
casi que como una impronta como cuidadores de que cuando aparezca un dolor hay que ayudar a aliviarlo, hay que atenderlo, hay que revisar de dónde viene para que esto no se nos vuelva un sufrimiento constante. Sufrimiento ya va a ser toda esa combinación, la parte física, emocional, que, eh, que va a impedir que esta persona tenga una vida y que como a veces como cuidadores se nos encierren el círculo ahí porque nos queda solamente casi que atender al dolor. Entonces al dolor se le da la bienvenida, se le acepta, se le maneja como real, se le quitan todos esos mitos que son que es un hecho que es un hecho normal, que padecer es de humanos y que hay que padecerlo, ¿no? Todo tiene una ayuda, y todo tiene una posibilidad de mejora y hay que recibir la información necesaria para eso. Entonces, eh, ahí lo que yo les decía un poco al inicio de la charla, hay que tener una apertura mental también. Acuérdese que no es su cuerpo el que está sintiendo, sino otro. Cuando es ese otro hay que escucharlo, es que hay que revisarlo, hay que atenderlo, no somos nosotros orientándolo para que no sienta que, sino al contrario, vamos apoyándolo en cada una de las cosas que, que nos va diciendo, que le va diciendo al doctor, que se va manejando, para poder nosotros comprender qué es lo que tenemos que hacer. Hasta que hay alguna pregunta, hay algo que no haya sido claro o que les surja a ustedes una reflexión o una opinión. Parece que estoy solita por acá. Hola, estamos. La estamos escuchando. Bueno, todos mundos muy calladitos. Bueno, muy bien. Imagínense que dentro de la concepción del dolor a nivel cultural y a nivel latinoamericano, el dolor está asociado con creencias como malos espíritus, castigo, forma de expiación de los pecados. Entonces, cuando uno como cuidador, como familiar o como paciente, o cuando yo tengo ese dolor, tengo todo eso en mi cabeza, imagínense la carga tan grande que puede tener. Que piense que por esa enfermedad está siendo castigado por ese dolor, que por ese dolor está castigado, que lo tiene que lo tiene que sobrellevar porque así va a redimirse, o que alguien le está haciendo tanto mal. Yo no estoy diciendo que eso no se sucede, pero cuando yo tengo esa concepción en mi cabeza, pues el problema, la barrera para aceptar que tengo ese dolor, para manejarlo y para aliviarlo va a ser mucho más difícil. Y si eso lo sufre la familia, si eso lo sufre el entorno, si eso lo sufre la cultura, la sociedad, pues las cosas se van a complicar en gran escala. Entonces, si tú crees que si no tienes, que por tener dolor estás siendo castigado, entonces es muy difícil, muy difícil. Hay que empezar a trabajar con esa persona porque no puede ser cierto. Hay gente muy bonita, hay gente muy buena, hay niños, hay gente que no ha tenido ni siquiera el desarrollo y tiene dolor, y sufre cosas difíciles. Entonces, todas estas creencias, todos esos abordajes a veces tan, llamémoslo extraños, raros, a veces son una barrera grande para atender el dolor. Si yo tengo esa concepción, primero como paciente o si la tengo como cuidador, pues entonces vamos a estar haciendo un ejercicio que no es saludable. Entonces hay que tener un poco de cuidado con todo eso porque fíjese que nosotros solamente pensamos en todos los ejemplos de que con eso vamos a espiarnos, vamos a tener problemas grandes, cada vez tenemos muchas más dificultades de entender cómo aliviar el dolor. Para eso entonces también existe todo el apoyo. Siempre yo tomo todas esas características de que está alguien que sabe más que tú, alguien que te puede ayudar, la sociedad que ha construido leyes o legislaciones para, digamos, que ver cantidad de casos y poder ayudarte en casos donde tú no puedes
a veces entender qué es lo que está pasando. Porque fíjense que con la ignorancia o con el poco conocimiento, con lo que yo no pregunto, con lo que no digo, con lo que no hago claro, estoy posibilitando que un tratamiento pueda ser inadecuado o insuficiente. Entonces, a veces hay médicos que prescriben por debajo de lo necesario en cuanto a analgésicos y existen también que bajar las dosis. Entonces, como no hay una confianza dentro de los fármacos porque ustedes saben que todo lo que uno tome, medicamentos o todo lo que comen alimentos, todo, tiene efectos, digamos, como consecuencias secundarias. O sea, si tú comes exceso de líquido, pues vas a tener que ir al baño. Si te vas a asustar, y si tomes algo con color, pues vas a salir con color. Pero si tú te asustas con eso y dejas de tomar porque esto, por lo otro, entonces lo que se produce es toda una confusión. Entonces, cuando nosotros cogemos confianza, aprendemos a preguntar, aprendemos a hacer la secuencia, pues empezamos a entender mucho mejor para qué están hechos los analgésicos, para qué están hechos esas formas en que le permiten al ser humano quitar el dolor para que pueda pensar qué es lo que le está pasando. Entonces, porque si no es así, pues no lo vamos a tener claro. Entonces, vamos a tener como que no, eso no es lo que queremos. Hay para una persona que no siente dolor, si no está enseñando al otro, le es muy fácil decir, no, es que eso produce adicción, es que eso produce, no sé, y impedir que las cosas se hagan. Vuelvo y digo, hay casos donde eso se sucede, pero para eso con un buen acompañamiento, con un buen seguimiento, con una buena atención, podemos evitar. Si nosotros entendemos para qué son los medicamentos, para qué es este tipo de alimentación, qué es lo que está haciendo la preparación, todo eso en una combinación sistémica, en una combinación de cadena, pues nos va a ayudar muchísimo a que esta persona sea atendida. Entonces, de ahí que a veces la negligencia, que es toda esa parte de ignorar a veces las cosas, no solamente venga del sistema de salud, sino también de las creencias de las creencias de la misma persona paciente que no está entendiendo qué es lo que le está, cuál es el camino correcto para hacerlo. Entonces, el dolor tiene un significado, el dolor es un lenguaje que depende cómo lo abordemos, nos puede dar las indicaciones y el camino para que sea solucionado, sea aliviado y sea un factor de conocimiento para otro. Entonces, dónde les duele, cómo les duele, aprender incluso cuando la gente a veces toma muy a la ligera las escalas de dolor, cuando le preguntan de 1 a 5, de 1 a 10, ¿cuánto? ¿Cierto? Entonces es porque se necesita visibilizar, porque finalmente tú estás viendo de pronto una persona que está o muy pálida, muy furiosa, muy congestionada, pero necesitas hablarle a esa persona, entenderla, decirle a esa persona qué es lo que siente para que pueda yo exactamente o por lo menos muy próximo a lo que está viviendo. Entonces es muy importante que podamos tener eso con claridad porque si no, pues vamos a tener mm, dificultades. Entonces hay muchos porqués. ¿Por qué es importante controlar el dolor? Porque vamos a desligar la mente, vamos a darle la posibilidad a la mente de que entienda qué es lo que está pasando para poder empezar el camino del alivio, de la corrección. El dolor impide hacer actividades normales y placenteras. O sea, si viste a medida que va aumentando la incapacidad de hacer actividades, pues el ser humano se va poniendo mucho más tenso, se va poniendo mucho más y las dificultades empiezan a empeorar, ¿cierto? Entonces, un dolor impide que nosotros nos podamos comunicar, tener buenas relaciones. El típico dolor de cabeza que a veces las señoras dicen que tengo dolor de cabeza y eso impide tener otro tipo de conexiones. A veces se vuelve una costumbre, una mala costumbre de hablar sobre el dolor. Entonces,
por supuesto que el dolor afecta el estado de ánimo y la capacidad para pensar, dificultad para hacer dos cosas, a veces como el dormir, cuando la persona deja de dormir. Por eso ustedes van a encontrar que hay una combinación entre medicinas que van a producir sueño, que porque con el dolor, con el sueño algo se recupera. Cuando las personas no pueden dormir es supremamente extraña, es algo que va a estimular muchísimo cualquier deterioro cognitivo, cualquier deterioro psicológico, emocional, inclusive espiritual, porque va a tener el cuerpo va a estar invadido por unas circunstancias que no son las correctas. Entonces, lo que más nosotros podemos entender entonces es cómo podemos aliviar considerablemente o cómo lo que el tratamiento está haciendo va a aliviar a esa persona para nosotros poder saber y conversar sobre lo que viene. Cuando estamos hablando, por supuesto, de enfermedades terminales, de dolores crónicos, necesitamos esos espacios, pocos espacios. Por eso los diagnósticos anticipan, le preguntan a la persona si ha comprendido. Ojalá las personas volvieran y preguntaran, ojalá las personas siempre asistan a estos grupos de apoyo, pregunten, hagan las preguntas difíciles, esas preguntas que los carcomen, que si me va a doler, que si me va a tocar que me quiten el pie, que si me va... Todas esas cosas que son las preguntas difíciles de verbalizar, empezar a elaborarlas, empezar a preguntarlas, no porque sea una cosa fría, sino porque necesariamente tenemos que saber qué es lo que está pasando. Si yo muchas veces se ha dejado que se hagan cosas porque entre menos la cabeza piense muchas cosas, de pronto se alivia. Eso puede suceder, pero muchos de los casos en enfermedades crónicas degenerativas progresivas con ya características de no curación, es mejor que la persona vaya entendiendo. Y las personas también dicen muchas veces que no quieren saber, pero sabemos ya con muchos estudios, con muchas experiencias, que entre más sepa la persona, la aceptación va llegando y va dando las posibilidades de resolver otras cosas. De ahí con todos estos temas que ustedes han visto que se trabaja en la Red Latinoamericana de Cuidadores con los temas de tanatología, de la información, de cómo podemos, qué podemos preguntar, cómo lo podemos preguntar, qué podemos abordar. Todo esto es conocimiento, es abordaje, por eso comprendemos muchísimo mejor el dolor. Es muy importante que siempre tengamos claro que casi todas las cosas que nos ayudan en los mecanismos de dolor progresivo físico nos van a producir otro tipo de efectos. La persona a veces o se queda o duerme mucho, tiene confusión mental o le da náuseas, vómito. Esto mientras se sucede un espacio de alivio. Entonces, ahí es cuando se producen los miedos, las barreras, pero no, este medicamento no está sirviendo, pero hay que estar atentos, por supuesto, pero también hay que ver, siempre ver que esto puede suceder y que si una cosa le sirve para aliviar el dolor, de pronto va a tener esa otra consecuencia, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa cadena de alivio para que pueda llevarse a cabo la solución a ese dolor primario con los efectos secundarios? Entonces, digamos, abordar desde este punto de vista para que podamos entender muchísimo más cuál es ese alivio y ese dolor, cómo lo estamos atendiendo. Esto no lo va a decir la persona, no lo va a decir su parte física, entonces uno tiene que, es como darle lo llamamos como darle un lugar al dolor para que nos guíe. El dolor nos dice, se manifiesta, nos dice dónde está, empezamos a atenderlo, empezamos a aliviarlo y él nos va guiando hacia los siguientes procesos. Esto es extraño porque es digamos, como una etapa de aceptación. Y a veces la aceptación de cosas son dolorosas, en cosas que no son físicas, aceptar cosas duelen, nos dejan sin respiración, pero finalmente si nosotros le damos entrada, si las comprendemos y les damos entendimiento, pues entonces vamos viendo que vamos encontrando un camino. Entonces, aunque esto es muy difícil, ¿no? O sea, desde el punto de vista que
que desde afuera pues es como más fácil, pero siempre hay que tener que pensar que allá adentro, detrás de otro, está este tipo de cosas que tenemos que entender. Entonces, los roles quizás resulten difíciles, de pronto se toman atribuciones sobre, yo no quiero que sufra, pero hace que sufre porque no le dan la asistencia que requiere la persona, se pone a pensar cosas que no corresponden. Entonces, si quisiéramos dar pues, como básicamente como algunas formas de las cuales cuando uno hace terapia de dolor, cuando uno comienza a trabajar con este acompañamiento, hay muchas formas, hay muchas herramientas, pero hay que profundizarlas. No son solamente ideas, sino son técnicas que se tienen que practicar, pero digamos, ustedes las pueden escuchar de muchas maneras, a veces las escuchan allí por personas que les pueden decir, pero digamos, vamos a mencionar algunas de ellas, porque estamos comprendiendo el dolor, ¿no? Entonces, si nosotros lo vamos a comprender, entonces vamos a hacer que ese conocimiento se aplique, ¿no? Entonces hay maneras como hay un tratamiento del dolor que se llama la visualización guiada. Una visualización guiada es cuando nosotros vamos entendiendo en dónde está el dolor, qué siente, vamos preguntando, vamos haciendo una atención exhaustiva y vamos llegando hacia ese dolor, vamos hablando con ese dolor y vamos encontrando que esa persona vaya conectándose con parte del cuerpo. Esto es una técnica, esto es una técnica que tiene varios pasos, varios aspectos y requiere profundización. También está el toque terapéutico, el tacto a nosotros, pero acuérdense que dependiendo de fondo del dolor, al tocar podemos producir más dolor. Por esa razón, los grados de cómo se puede nosotros hacer un masaje o cómo hacer un toque para que no le duela, va a tener una necesidad que nosotros conozcamos de anatomía, que conozcamos más esos elementos, esos vamos a encontrar cómo conectarnos, cómo tocar en la parte y también es una técnica que puede ayudar muchísimo en momentos de dolor extremo. Temas alternativos como la acupuntura, por ejemplo, también son aplicables, pero solamente puestos por personas que están debidamente entrenadas. Y funciona, a unos les funcionan, a otros no les funcionan. Y todas estas terapias que nosotros hemos visto con mascotas, con alivios de terapias musicales, todo eso, incluso con la tecnología, con este tipo de la nueva tecnología, con la inteligencia artificial, con todas esas visualizaciones que podemos lograr a partir de toda esta ayuda tecnológica, ayuda muchísimo para el dolor, porque distrae, hace unas conexiones cognitivas bien importantes y a veces hace conexiones diferentes para aliviar el dolor. Es tema de entender mucho cuál es la temperatura, el calor y el frío. Nos va a ayudar también a poner temas de alivio un poco más complejas de lo que conocemos diariamente, de colocar temperatura, compresas de calor o compresas de frío. Hay muchas maneras ahora nuevas con aparatos, con materiales nuevos que le pueden ayudar a aliviar el dolor. Acuérdense muy bien que la cosa es aliviar. Muchas veces se curarán las personas, otras veces tendrán que vivir con ese dolor crónico. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en reconocer qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, vamos a encontrar con mucha frecuencia las neuropatías, que son cuando ya los nervios están dañados y les cuesta trabajo mandar las señales. Entonces va a haber un dolor constante no solamente por actividad física, sino también en reposo. Entonces, allí tenemos que tenerlos muy claramente identificados para que podamos ayudarle. Hay que estar muy atentos por expresar claramente cómo se siente el dolor para que podamos atenderlo. Esto nos ayuda
tanto que la persona no lo diga como que nosotros podamos transmitirlo. Esto es cuando nosotros tenemos un uso del lenguaje adecuado, por eso debe ser estricto, sin exageración. O sea, cuando usted dice, no, es que me duele demasiado, es que esto no es y no es. Entonces, para hacerlo visible, hay que buscar el lenguaje, las palabras adecuadas, cortas, sin exageración, sino precisas para poder ayudar. Sé que a veces nos olvidamos de esto, pero es muy importante cómo lo expresamos. Hay a veces cuando las personas se encuentran con el doctor que les pregunta muy especialmente cómo siente, las personas se enojan porque esa emoción que los embarga de todo ese dolor, de toda esa angustia, quisiera como que alguien como que les dijera como, sí, esto es muy grave, tal cosa, pero eso significa que necesitamos primero indagar qué es lo que está pasando. Entonces, está en ese orden, pues tenemos que ser muy claros para que nosotros no equivoquemos dónde está doliendo. Los dolores, por ejemplo, hay muchos dolores reflejo, para eso tenemos que aprender qué son. Entonces, ahí vamos viendo poco a poco y conociendo. Entonces, eh, el dolor nubla no solamente la mente de quien lo sufre, sino de quien está alrededor. Entonces, porque le produce impotencia, frustración al no poderlos ayudar. Entonces, a veces se siente como culpa, como ansiedad, se genera mucho estrés alrededor de la persona que tiene. Por esa razón debemos nosotros estar muy claros, en estar muy tranquilos para poder ser, digamos, ser los mejores cuidadores y los buenos acompañamientos de este tipo de cosas, sino finalmente nos vamos a volver indiferentes al dolor y eso va a desmejorar mucho la calidad de vida de todos. Entonces, eh, es muy importante que sepamos ser como lo que se llama objetivos, de tener ese momento de que estamos ayudando y lo estamos ayudando en este momento. No generar otras expectativas. Cuando uno está concentrado en ayudar a una persona con el dolor, lo que menos debe hacer es o pensar en el pasado o pensar en el futuro. Solamente estar en ese momento, poniendo la compresa, haciendo el masaje, hablando en ese momento. No tratar que la cabeza no esté proyectada de que lo va a mejorar, o que estuvo mejor o que estuvo peor, porque saben qué pasa cuando uno está pensando todo eso, lo transmite a la persona. Entonces, cuando uno está concentrado, cuando está haciendo las cosas sin tiempo ni espacio, ni futuro ni pasado, está ahí haciendo ese ahora que está necesitando la persona. Eso es lo que significa, en el caso humano, el ahora. El ahora para resistir al dolor. Y así es, por eso, fíjense que de todas maneras las medicinas todas están a un tiempo. Cuando ya se hace un médico, una dosificación, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Por eso cuando se le dice cada 6 horas, en ciclo de cada 8 horas, uno tiene que ser muy puntual, sobre todo cuando es dolor, porque anticipa y va creando un mecanismo de ayuda. Entonces a veces la gente dice, no, mejor no, porque esto, le da lo otro. Acuérdese que lo primero es aliviar el dolor. Entonces, muy importante eso. Ahora, ante ese estrés que genera el dolor, ¿cierto? Se va a generar algo que se llama y quiero tomarlo rápidamente porque no sé si tenga el tiempo suficiente, algo que se llama fatiga por compasión, al desgaste de estar allí todo el tiempo con esa persona y tratar de ser empático con ese dolor. Es decir, casi como eso que dicen que me pongo en los zapatos de esa persona. Entonces, cuando es un sufrimiento, recuerden que es un sufrimiento, la persona es otro. Entonces, el dolor de ese otro es de él. Entonces, yo no me apropio del dolor, sino me apropio de los mecanismos que entiendo yo está sufriendo y le pueden dar esas herramientas de ayuda. Cuando yo ya me esfuerzo demasiado, cuando yo quiero hacer
todo para que no sufra o entonces me obnubilo, no hago las cosas bien, no doy los medicamentos como bien, empiezo a generar creencias extrañas, creencias raras y por esa razón entonces vamos a tener, no vamos a ser unos buenos colaboradores. Por esa razón, los tiempos de ayuda, los tiempos que debe pertenecer a una persona tienen que salirse de vez en cuando a dejarla a un lado para poder volver y poder ser también una herramienta de alivio. Entonces, cuando yo estoy haciendo un cuidado, cuando yo estoy hablando con esa persona del dolor, cuando estoy hablando con ese paciente, me estoy concentrada en ese paciente y no divago, no siento otra cosa, sino me quedo ahí sin algo que se llama sin apego y sin rechazo. Es decir, con una presencia, lo que se llama con una presencia bondadosa. O sea, realmente le estoy dando ese espacio a esa persona, realmente le estoy poniendo mi ser a su servicio para poder entender y poder estar ahí aliviando, tocando o escuchando una música o compartiendo algo para que su mente pueda por lo menos aislarse un poco de lo que está sintiendo físicamente. Recuerden que de lo que se trata es de aliviar, reducir o eliminar una carga de peso físico o simbólico. Cuando estamos hablando del simbólico, estamos hablando de eso que me agobia, ese dolor que me causó esa emoción y que se quedó conmigo. Pero a veces ya han hecho tanto daño que se quedan pegados y dañan el cuerpo. Por eso todos estos ejercicios en los cuales nosotros podamos comprender lo que pasó en la biografía de una persona nos puede ayudar, pero solamente con las herramientas adecuadas. Por esta razón, siempre que tenga yo la oportunidad de decirles a ustedes, a quienes están haciendo los cursos, a quienes están en las capacitaciones, no se trata solamente de resolver los cuestionarios, se trata de que ese conocimiento les sirva a ustedes, que lo cojan, lo manejen y se vuelva su herramienta de trabajo. Porque finalmente las respuestas siempre serán, en lo posible, yo creo que siempre van acertadas porque van dentro de la combinación de lo que van aprendiendo y de lo que le están preguntando. Pero la reflexión es coger esas herramientas, digamos, aplicarlas cuando las necesite. Si no las estoy necesitando, las dejo como en mi archivo para poder luego utilizarlas más adelante como todas las cosas. No todo el tiempo necesitamos todos los cubiertos, no todo el tiempo necesitamos todos los objetos de la casa, sino los vamos usando cuando los vamos necesitando. Entonces nos vamos llenando de todas esas herramientas y en la medida de lo posible, pues entonces vamos a tener la posibilidad de que la persona mejor necesita de nosotros. Entonces, espero que con estos datos tengamos de lo que se llama la comprensión del dolor, ese dolor que llega a la vida de alguien, lo aceptemos, lo conozcamos, llevemos a cabo esas poquitas herramientas que pude expresarles hoy y que desde todo punto de vista tengamos claro que al dolor hay que respetar, es real, a veces es invisible y hay que hacerlo visible para que lo podamos confrontar y lo podamos manejar. Si hay alguna pregunta, pues estoy con ustedes para ayudarles o alguna reflexión, porque siempre que ustedes tienen algo que compartir, siempre todos aprendemos. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Hace rato Claudia Espinel tiene la mano levantada. No sé si quiere Ay, qué participar. pena, Claudia, contigo. No. Tranquila. Dale. Bueno, una reflexión de vida porque desde los 10 años tengo dolor de migraña. A pesar de tantos exámenes diagnósticos, no han dado con el chiste. Lo que hacen es enviar puros fármacos y cada vez son peores y no son tolerables. O sea, no podría trabajar ni estudiar por los fármacos. Yo he tenido que asistir a homeopatía, acupuntura, bioenergética y nada puede con eso. Lo que más me ha dado resultado es la ozonoterapia, correcto, por vía intravenosa.
y Sí. nutracéuticos como el magnesio y como el ginkgo biloba. Ujú, Digamos que eso ayuda bastante, ¿no? sí. Yo tengo mi diario de alimentación yo sé tengo muy claro que sí puedo y que no puedo comer. Asimismo, yo lo manejo con los pacientes que van a la consulta y pues también tienen esa misma afección. Mm, y pues siempre les recomiendo, por ejemplo, el control del consumo de alimentos con azúcar, porque pues en algunas personas puede ser que no tengan alteración de la glicemia o no tengan resistencia a la insulina, pero sí de pronto allá en su familia tienen algún eh, parte genética que tenga que ver con que a futuro pueden desarrollar resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, algunas personas desarrollan lo que llamamos la neuroinflamación por consumo de alimentos con azúcares simples. Mm, colorantes, los quesos curados, las carnes frías porque todo lo que tenga glutamato monosódico, que es un conservante y un aditivo muy tenaz, puede exacerbar los dolores. El chocolate, pero el chocolate, la chocolatina, lo que tenga azúcar, en algunas personas la tiramina que contiene el cacao o el chocolate puede también exacerbar el dolor. Entonces, por eso siempre mi recomendación a las personas que sufren de cefalea por algún tipo, porque hay muchos tipos, no solamente migraña y cefalea de tensión, cefalea en racimos, algunas personas experimentan lo que se llama el aura. El aura son como unas lucecitas blancas, pero también están los fosfenos, que son hagan de cuenta que el computador se dañó y pasa una raya en blanco y no se ve. O algunas personas experimentan, quedan como la pantalla oscura. Ahí ya, eso ya se puede decir que hay que salir corriendo para urgencias. Pero desde mi experiencia y de mi conocimiento del dolor, lo que puedo decir es que hay que controlar mucho la alimentación, pues el estrés, sí, el estrés puede desencadenar, el no dormir, mm, pero nada, seguiremos en la búsqueda de lo que lo puede mejorar a uno, pero que ojalá sea natural y no tanto fármaco. Sí, los desequilibrios. Claudia, ¿alguna vez te voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez sentiste que no te creían que tenías dolor? Sí, sí, porque lo más frustrante de eso es que los neurólogos bueno, los médicos allá cuando a uno lo hospitalizan o lo atienden por urgencias, es estrés, pero no se ponen a mirar. En ese momento deberían hacer un estudio del cerebro para mirar cuál de todas esas arterias está inflamada, porque hay vasodilatación o hay vasoconstricción, qué es lo que pasa como más a fondo. Pues ustedes saben que la medicina, digamos, el post no incluye muchos exámenes. Yo muchos de los exámenes los he tenido que hacer particular para poder saber por qué. Y pues yo tengo muchas respuestas, ¿no? Porque mi sistema hormonal, y eso es desde muy pequeña, y pues no sabe uno la parte genética de todo el árbol genealógico, em, el hecho de tener baja la B12, baja la vitamina D, la paratormona, o sea, un montón, cortisol, algunas hormonas pues de la suprarrenal, hace que se pueda presentar el dolor. Pero lo que no estoy de acuerdo es que todo lo solucionen con la parte farmacológica y yo la verdad muchas de las que mandaron ni siquiera las probé o si las probé me las quitaron, me las ayudaron a quitar porque entonces uno no podría trabajar y no puede estudiar por esos medicamentos. Nunca mandan la parte de nutracéuticos que son tan buenos,
o cosas naturales. Yo por mi formación como profesional de la salud y entiendo de la toxicidad del exceso de medicamentos de este tipo, pues que uno utiliza para el dolor a nivel renal, a nivel hepático. Entonces yo trato de manejar tanto el dolor que no tenga que tomar tan seguido, pero ya cuando el dolor camina, en mi caso camina, empieza en un lado y termina en el otro, o se da en la parte de la cara y cuando involucra los oídos ya, pues ya en ese momento ya me toca tomar, ¿sí? Ujú. Pero yo podría decir que mi dolor es crónico porque de un mes lo puedo tener 20 días, solamente que lo he aprendido a manejar. Ok, gracias, Claudia. Tú sabes, es lo que yo llamaba en primero el peregrinaje del paciente, buscando sus auxilios, buscando sus ayudas. Efectivamente, todas, fíjate que llegas a distintas terapias precisamente por esa concepción, porque a veces no sé, como el dolor no se ve, como se expresa de manera distinta, viene desde muy pequeña, entonces comienza una asimilación de cosas tan claras como las que has expuesto, y lo que nos lleva a la conclusión de que el dolor es una experiencia personal. Es una experiencia que asume cada persona, que asume cada sujeto y que en su búsqueda, fíjate lo que es un crónico durante tanto tiempo, que me dices tanto tiempo con dolor, lo manejas. Sobre ese manejo hay muchos aspectos que se pueden trabajar y me imagino que eso ha sido una parte de tu camino. Entonces, la experiencia del dolor es personal, por esa razón no a todos les funciona lo mismo ni solamente las terapias alternativas, ni los medicamentos, todos son combinantemente distintos, por eso el autocontrol, el autoconocimiento, la autorregulación son importantes y pues la desesperación, esto tiene que ver mucho con la personalidad también, con la forma como asimilen, como sea su actitud, como lo vaya viendo cuando son muy jóvenes, cuando se empieza el camino del dolor de mucha juventud, hay gran responsabilidad del entorno porque primero que todo es importante que le crean y que ya no se dé esa fatiga de, le duele otra vez, qué pecado, ¿sí? Entonces esto es muy, muy difícil. Para eso es lo que se llama comprendiendo el dolor y que el entorno lo reciba. Por ejemplo, para las mujeres, en el caso de las que tienen esos periodos tan dolorosos, que se les vuelve una rutina al entorno también, ay, mire cómo se pone, y la pobre, la niña entonces ya no sabe si decir, si comentar, si esconderse. Entonces, fíjese que eso es a lo que me refiero cuando nosotros no entendemos el dolor y creemos como que no creemos que duela y que se puede manejar solamente con decir o con una actitud. Entonces, desde todo punto de vista hay que ver cuáles son esos tratamientos que no son efectivos. No todos los fármacos sirven, no todas las cantidades, pero existe también una cadena dentro de las cosas que pueden darle a usted un alivio. Yo también soy bastante por la línea natural, pero también respeto muchísimo a quienes de alguna manera entienden y van trabajando con este aspecto. No todos los dolores en este caso son lo mismo, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo. Y fíjese que para las personas que sienten dolor es muy importante que me crean que me duele. Esa frase se la dejo ahí porque es muy importante eso, que me crean. Y a partir de que me crean, de que sientan, de que alguien se fije y que me quiera ayudar, empieza la cadena de lo que hemos tratado de llevar con esta charla de comprensión del dolor, comienza el alivio. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, doctora Claudia, ¿me escucha? Sí, señora. Ah, nos estaba hablando de las barreras, dijo que eran 4. Yo solamente anoté barreras culturales, barreras sociales y barreras económicas. ¿Cuál fue la Religio- cuarta? religiosa. Religiosas. Muy bien, gracias.
Y a propósito de que me preguntas, ¿qué te parece eso de las barreras religiosas? ¿Sí existen como barreras? ¿Crees que existen como barreras? Pues yo creo que sí existen de acuerdo de la cultura de cada persona, porque cada persona como fue criada en su niñez, su juventud, conforme se le inculcaron a ellas las creencias, habrá personas muy fanáticas, voy a decirlo así, en que si están en la creencia en que tienen que sufrir, o sea, que tienen que pagar algún pecado, creo yo, o sea, no sé si me explique, Sí, señora. y se dejan el dolor porque lo tienen que vivir para pagar ese pecado o ese mal que hicieron, o en fin, ¿qué estaré pagando? Dicen algunas. De- depende qué tan intenso lo tengan. Pero yo pienso que dejando eso a un lado, el dolor se tiene que tratar, se debe de tratar de la manera más controlada mentalmente y buscar las maneras menos dañinas, que menos nos afecten en aliviar el mismo dolor. No sé si me explique. O sea, que no sean agresivas las terapias que se apliquen, pues, para aliviar el dolor. No sé Gracias, si me gracias. di a Sí, entender. yo sí, sí lo explicaste. Está bien la explicación. ¿Alguien que decía algo más? No sé, que sea que no. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? No, creo que nadie más quiere participar. Recuerde que de todas maneras no dejamos de ser personas, no dejamos de tener carácter, no dejamos de... Entonces todo eso forma parte del manejo integral del dolor, porque desde el punto de vista emocional, el control de las emociones, la parte de cómo nos afianzamos o nos quedamos en un solo sitio nos puede hacer daño. La Red Latinoamericana de Cuidadores agradece a la doctora Claudia Lucía Ramos Enciso por compartirnos sus conocimientos sobre el tema comprendiendo el dolor. Recuerda que ser cuidador integral es un acto responsable de amor. La Red Latinoamericana de Cuidadores, siempre a tu lado.